noche y es la hora de opinar. Hoy tendremos una mesa de encuestadores con Francisco Abundis de Parametría, Ulises Beltrán de BGC, Jorge Buendía de Buendía y Laredo, para hablar de lo que dicen y no dicen las encuestas sobre las elecciones que tendrán lugar este 5 de junio en 13 estados de la República. Luego pasaremos al tema que estamos debatiendo a lo largo de esta semana. Hoy concluimos. ¿Qué decir de la discusión en el Senado alrededor de las leyes reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupción y en particular sobre la llamada Ley 3 de 3? Quédese aquí en Foro TV que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. El 5 de junio, como usted sabe, habrá elecciones en 3 entidades del país. En ellas se elegirán 12 gobernadores, 388 diputados locales y 548 ayuntamientos. Se trata de un año electoral de la mayor importancia y no solo para los estados involucrados, sino para todos nosotros, ya que la fuerza que se lleve la mayoría de los cargos en disputa obtendrá una posición privilegiada de cara a lo que sigue a nivel nacional, que son las elecciones presidenciales en 2018. Como en todas las elecciones desde finales del siglo pasado, contamos con numerosas encuestas sobre lo que puede pasar en estos comicios. Pero como siempre, lo que nos ofrecen los datos duros generados por estos ejercicios demoscópicos son tan solo un punto de partida, ya que los números deben de ser interpretados y suele haber más de una lectura posible. Para precisamente tratar de entender las encuestas que tenemos sobre las elecciones de 2016, nos acompaña Francisco Abundis de Parametría. Paco, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Ulises Beltrán de BGC, Ulises Beltrán de Asociados. Ulises, buenas noches. Buenas noches. Y Jorge Buendía de Buendía y Laredo. Jorge, hola, Leo, muy buenas noches. Bueno, pues entremos en materia. La más importante, Veracruz, ¿no? Veracruz, el padrón más grande, la elección que está más en juego y quizá la que más caliente ha estado. Jorge, tú eres veracruzano, así que no sé si puedes, siendo juez y parte, puedes decir. Porque es de Orizaba. No, ya no soy parte porque ya estoy registrado en el DF. Renunció. No, simplemente por cuestiones de trabajo nunca podía yo votar. Todo el mundo corrige en su Pero ¿qué va a pasar en tu estado, que es importantísimo desde el punto que es el quinto padrón, el tercer padrón más grande? Estado de México y DF. Así es, Ciudad de México. Ciudad de México, tienes toda la razón. Bueno, se perfila una contienda cerrada. Creo que la campaña negativa o la información negativa que ha estado saliendo sobre el candidato de Acción Nacional, Miguel Ángel Yunes, sí le ha mordido, digamos, la ventaja que traía. Las ventajas iniciales pues oscilaban entre 8 puntos en la encuesta del Financiero hasta 13 puntos de Verumen Asociados, e incluso Verumen, cuando Reforma y el Universal dieron prácticamente un empate, Verumen todavía tiene más de 10 puntos de ventaja para Miguel Ángel Yunes, ¿no? Linares, es que allí son Yunes. Yunes Linares. Entonces, ciertamente sí se perfila una elección muy complicada. Yo creo que el PRI sí tiene un techo en términos de su potencial de voto, cuántos votos puede tener, porque los niveles de aprobación del gobernador son muy, muy bajos, hay mucho descontento por la economía y, sin embargo, pareciera que sí, el problema es cómo se puede coordinar la oposición alrededor de un candidato. Al principio parecía que se coordinaban alrededor de Miguel Ángel Yunes, pero pues lo que hemos visto es que el candidato de Morena, Cuitlagua García, pues está capitalizando parte de este descontento, ¿no? Entonces aquí la pregunta es si el crecimiento de Morena, y no hay que olvidar que en el sur del estado, Coatzacoalcos, Minatitlán, así como en la capital Jalapa, la izquierda en términos generales desde la época de Cuauhtémoc Cárdenas ha tenido mucha presencia. Entonces, si crece a expensas de quién es, en el sur puede ser a expensas del PRI, pero todo lo que crezca, digamos, en las zonas Veracruz, Boca del Río, Jalapa, pues puede ser a expensas del PAN, ¿no? Entonces es un interrogante. Aquí básicamente es quién logra erigirse como la principal oposición al Partido Revolucionario Institucional. Y hay que recalcar, López Obrador parece que ya casi se está cambiando a vivir a Veracruz, ¿no? Lleva en las últimas semanas ha estado muchos días allá, entonces pues se perfila una elección muy, muy cerrada y ciertamente pues yo creo que no debemos
de perder de vista que quizá vaya a haber más información negativa sobre los diversos actores involucrados en el proceso. Ulises. No, digo, no, pues poco lo que puedo añadir, nada más señalar, siempre ha sido muy cerrado Veracruz, o sea, en el 2010 fue 43-41 PAN-PRI, en la presidencial fueron 34-34 Josefina Vázquez y Peña Nieto, y ahorita digo algo más, y en el 2005 es cuando más ventaja logró el PRI con 38-32 a favor del PAN-PRD, juntando PAN-PRD. 2005. En el ¿no? 2015, Ah, ¿no? 2015. La última elección federal, ¿no? Entonces Veracruz siempre ha estado disputado en esos términos, una elección muy cercana. Y si algo, simplemente añadiría que estamos todos concentrados en la lucha entre Yunes Linares y Yunes Landa, o sea, entre el candidato del PRI y el candidato del PAN, cuando yo creo que la sorpresa ahí la puede dar ciertamente Morena. Y que Morena, si bien no sé si pueda llegar a ganar, no me atrevería a decir eso, no Pero puedo ya está vaticinar. ahí, ya está. Está ahí y con, no olvidemos, 29% de votación en la presidencial para López Obrador. Es una de las más altas que obtuvo, no la más alta, pero En la última, en en la 2012. presidencial. Y muy 2012. parecido también en 2006. Y como señaló Jorge, hay zonas del sur que realmente han sido tradicionalmente voto de izquierda y en la cual ha crecido Morena. Y bueno, esta es una reflexión quizás más hacia todos los procesos electorales. Yo creo que a quien hay que observar como consecuencia de todas estas elecciones va a ser a Morena. Es la primera vez que entra a disputar grande. Y no va Pero a ser todo el mundo que pensábamos que en Zacatecas tenía oportunidad. Ahorita hablamos de Zacatecas, pero nadie veía con Pero había probabilidad Zacatecas por una persona, en Veracruz. No, era una persona, Sí. no era una... Digo, No, era los Monreal, ¿no? Era los Monreal, pero la verdad es que electoralmente hablando, pues no veo de dónde, ¿no? Entonces sí está... ¿No ves de dónde qué? Pueda Monreal, David... Ahorita llegar vamos a lejos, ¿no? Zacatecas, pero lo que sí es sorpresivo es lo que ha pasado en Veracruz, ¿no? Entonces sigue siendo un volado entre PAN-PRD, no sé si va a ser, cuál de los Yunes va a ganar, no tengo la más remota idea, pero sí creo que la gran sorpresa puede ser que aparezca Morena con un resultado muy ventajoso y como no vaticino, en una de esas gana. Y Voy a empezar por ahí porque ciertamente parte del ambiente que está creando a nivel nacional tiene que ver con lo que va a pasar aquí en el Constituyente, por eso voy de puntos de referencia para el elector. Hoy día en esta ciudad Morena representa casi 3-1 o 2-1 respecto a la siguiente fuerza electoral, está entre 30 y 35. PAN, PRI, PRD están entre 10 y 15 puntos, depende de la medición, pero digamos, eso pasó en los últimos 10 meses. Y a nivel nacional ya hay algunas mediciones que tienen empatado a Morena con el PAN. Es decir, Morena a nivel nacional ya representa la segunda fuerza electoral en algunas mediciones, lo cual, si lo ves en lo local, que lo que estamos viendo en Oaxaca, ya no digamos Zacatecas, o ahora en Veracruz, es un fenómeno que yo veo más bien genérico. Y lo que está... O sea, no es nada más de Veracruz, eso es importante lo que estás diciendo. El Es un crecimiento fenómeno Morena está ocurriendo en todos lados. A nivel nacional y para efectos prácticos, si ves una encuesta... Pero en como el la- norte no. El norte siempre ha sido... Siempre le ha costado gran trabajo a López Obrador entrar al norte, ¿no? Zacatecas ya es el norte. Bueno, pero era como me decía mi profesor Ulises Beltrán, la frontera de Mesoamérica era Zacatecas, ¿no? O no le decías así, así es, en las clases de exactamente. historia, pero en fin, ¿no? Entonces- Pero no decías que la frontera de Mesoamérica era Zacatecas. pero- Entonces no debe de sorprender tanto lo que está pasando y yo creo que el desgaste que está habiendo entre la candidatura de los dos Yunes, de Miguel Ángel Yunes y Héctor Yunes, que creo que es parte de la dinámica que estamos viendo en varios estados, está dejando espacio a un tercero. Es decir, todos los cuestionamientos que hay sobre el candidato de la alianza PAN-PRD pues están afectando a la elección en general y además hay que poner otras variables, digamos, de ese contexto. Es el gobernador con el nivel de aprobación más bajo de las 12 contiendas electorales. Hay otros gobernadores que podrán estar más bajo a nivel nacional. Duarte. Pero Veracruz es el que tenemos registrado prácticamente en el último año como el más bajo de los... O sea, de los- lo que está pasando es un poco como lo que pasó en la elección del 2012, que Josefina Vázquez Mota se lanza a atacar a Enrique Peña Nieto con una campaña negativa. Es un buen ejemplo. Y quien acaba capitalizando esa campaña negativa es López Obrador. Es un buen ejemplo porque, y bueno, si ubicas hoy el spot que tiene López Obrador, de hecho tiene algunas similitudes con lo que hizo el Bronco en Nuevo León, ¿no? Donde vistió un diablo de azul y otro de rojo.
Sí. Y entonces los acusó de ser lo mismo. Hoy lo que está diciendo López Obrador es unos son ladrones y otros son rateros, y está agrupando, ¿no?, a los partidos políticos, y Morena está pasando a ser, si ya teníamos candidatos antisistémicos, Morena es el partido antisistémico. Digo, Morena es la expresión partidista del López Obradorismo. Sí, sí, digo, claro. No nos sorprenda. Digo, López Obrador ganó Quintana Roo, ganó Oaxaca, Veracruz fue muy competitivo, en Puebla también, En el llevó 12. Tlaxcala en el 2012 y también 2006. Sí, Es decir, la fuerza de este movimiento, digamos, ha estado ahí. Digamos, no tenía un partido diferente al PRD para materializarse. Ahorita es lo que estamos viendo, ¿no? En ese sentido creo que no hay sorpresa. Aquí realmente lo que estamos viendo pues, es un López Obrador en campaña. Digo, tú ves los spots, por ejemplo, en Zacatecas aparece López Obrador diciendo por qué apoyo, por ejemplo, a David Monreal. Lo que estamos viendo es que está tratando de, digamos, de jugar esto entre lo nacional y lo local. López Obrador como un factor, digamos... Pues bien jugado. Un determinante del voto. Claro que sí. Digo, lo que no vemos es, digamos, la contraparte. Acción Nacional no tiene una figura similar, alguien tan popular como López Obrador, y por el caso Ricardo de Anaya, ¿no? pues no, digamos, Bueno, no es tan aquí conocido. según Abundis no le va tan mal a Ricardo Anaya, pero en fin, ya ese es otro tema. No, sí, Entre tiene un panistas, personaje que entre se llama panistas. Margarita, no puede Bueno, ignorar sí, eso, sí, ¿no? sí, claro, O sea, sí. que es Sí, de pero quien no está con el encabezando. arrastre de López Obrador. No. No, dijeron un personaje, no, Sí. sí, No, tiene un y- personaje, sí lo tienes, Margarita. No, Zavala, es que claramente, ¿no? creo que hay que distinguir ahí. Margarita, digamos, un personaje conocido, pero ella es representante del calderonismo, pero no es la cara del calderonismo. Ese es Felipe Calderón, por definición. López Obrador sí es la cara del López Obradorismo, digamos. Pero sí Ahora- es muy importante lo que estamos diciendo, Leo, en términos generales sobre esta elección. O sea, ¿qué está en juego en estas elecciones del 2010, de este año? Sí. Una cosa muy importante, un posible candidato presidencial, que es Rafael Moreno Valle, cuya suerte de alguna manera está en Puebla. No digo que vaya a pasar, pues si llegara a perder Puebla, bueno, pues se le hace muy cuesta arriba. Sí, llegar no, hacia no, adelante. no, muy difícil. El segundo caso ciertamente es López Obrador-Morena. ¿No? Tenemos que entender que es la primera elección después de la federal en la cual este partido viene a la disputa más importante, que es un partido con un estado, es muy distinto a un partido sin haber ganado nunca un estado. O sea, independientemente de sus números agregados, es un gran paso hacia adelante. Sí, ¿no? sí. Ya ganó una gobernatura. Claro, en el lado del PAN, ciertamente, bueno, pues está ahí. Ricardo Anaya va a entregar o no las cuentas que ha ofrecido de 4 o 5 Bueno, y victorias, Beltrones. ¿no? Y Beltrones, por el lado del PRI, Claro. que se entrega o no entrega las 9. 7 o 9 que 9 de ofreció. 12 que... 9 de 9 9. de 12 lo va a lograr o no lo va a lograr. Es decir, eso es, yo creo que independientemente de los casos específicos y muy interesantes de los estados, lo que está en disputa ni es hacia adelante o como efecto nacional de estos procesos electorales. No se me ocurre otra cosa, seguramente la hay. Bueno, en contrapartida, pues la primera también, así como Morena se muestra en una elección que no, después de la federal del año pasado, pues también el PRD, ¿qué va a pasar con Claro, él? ahora en ese Se muestra marcador bien o mal, ¿no? 9 de 12 creo que también hay ponderaciones. ¿Cuál es 9? ¿Cuál es 9 y cuál es 3 de las 12? Porque 2 de las que estamos hablando representan ya una tercera parte del, digamos, va a votar el 33.2 entre Puebla y Veracruz, estamos hablando de 12%. Es decir, una tercera parte está en 2 Sí, elecciones. no es lo mismo ganar Tlaxcala, digo, vamos a poner perder Tlaxcala para el PRI que perder Veracruz. Bueno, Exactamente. desde otro punto de vista sí, porque también las contamos únicamente, ganó Sí, tantos sí. estados o no ganó tantos estados. Pero a ver, ¿no? permítanme ir digo, a- No dijo Beltrones va a ganar tanto Sí. el padrón, Ah, dijo no, va a no. ganar tantas También es cierto, gubernaturas, es ¿no? cierto. Lo dijo 6 tienen un meses valor- antes de las elecciones. O sea, digo, tiene un también. valor uninominal Sí, en cada sí. estado por sí mismo, independiente de su tamaño, ¿no? También es cierto lo que dices, hacia adelante en términos de electorado, para las siguientes elecciones también es cierto. Bueno, Pero déjenme- aquí hay algo muy importante, ¿gana tantos estados o no gana? Solamente en Veracruz es histórico los datos que estamos dando porque nunca el PRI había empezado abajo. Eso- Bueno, y esa eso es otra sí que mis ustedes, resultados. según ustedes, he escuchado que dicen que siempre las encuestas sobreestiman al PRI, ¿no? Acaban sobreestimando al PRI. Empiezan. Empiezan, pero entonces, pues, Salvo cuando es oposición. Sí. Cuando es oposición no Pero necesariamente. la razón por la que el PRI cae en las en campañas... Veracruz estoy diciendo. En Veracruz sí. En Veracruz. La razón por la que el PRI cae en las campañas es muy simple. Digo... Se le viene encima. No, al inicio de la campaña quienes tienen definido su voto son los que siempre votan por el mismo. Es decir, hay una mayor proporción del electorado definido que es este voto leal. El PRI es el que tiene
el voto duro más. La mayor parte, digamos, de este pastel. Y por eso, cuando los otros grupos empiezan a tomar su decisión, pues disminuye la preferencia por el PRI. Ahora, déjenme irme, ahora tú que eres poblano, o también ya no eres poblano. Digo, la verdad, yo pretenderme Tú también, poblano, pero nada, bueno. me sentiría muy orgulloso. Un saludo a mis tías poblanas. Bueno, por eso. pero siempre Él ya no se siente veracruzano y tú yo ya sí no me te siento sientes veracruzano. Quise Nada más cambiar, que ya mi vivo credencial acá. de elector a tiempo para ser senador, algo así. No, ya no me recibieron. Ahí nací, pero nunca he vivido en la Bueno, ciudad de Puebla. ¿qué Puebla? ¿Puebla cómo se ve? Puebla, ¿cómo se ve Puebla? Déjame ver, no sé. A ver, Puebla, pues muy claramente a favor del PAN. Del PAN, sí, con Tony Gali. Ahí la Tony competencia es Gali. entre el candidato del PAN y creo que Nueva Alianza está junto con... Ese es interesante porque en la elección pasada solo hasta el final se pudo ver que Moreno Valle podía ganar y nunca se pudimos ver que podía ganar con esa ventaja. Me acuerdo, hace 6 años. Hace 6 años. De hecho, con un apoyo muy intenso de la maestra Elbester Gordillo. En Así su es, momento, hubo parte del magisterio, digamos, parece que tenía una alianza muy sólida. Hoy día tiene buenos niveles de aprobación, si vamos a esa variable, y da la impresión de que Tony Gali, el candidato de Acción Nacional con sus aliados, está bastante sólido. Es otra campaña donde creo que han imperado en algo las negativas, ¿no? Digamos, Blanca Alcalá, cuando fue presidenta municipal, tuvo una de las gestiones más exitosas. Cuando dejó esa posición y luego entró al Senado, siempre tuvo una imagen muy positiva en el Estado. Es interesante la lógica de las campañas porque sí está habiendo un desgaste para ella que se convierte ya como un mecanismo muy común de las campañas que estamos. Sí, yo el otro día fui a Puebla y impresionante en el radio le tiraban a Blanca Alcalá que como presidenta municipal no hizo nada de obra pública, ¿no? Y el siguiente spot es, soy Blanca Alcalá, te van a decir que no hice nada, ¿no? Como cuando hice presidenta municipal, pero sí hice obra que no se ve y no sé qué, ¿no? Y luego corte y otra vez el del PAN y otra vez el del PRI, o sea, seguiditos, ¿no? Pero si ve la lógica de esas campañas es, uno, está basada ciertamente en la gestión pública del gobernador, donde Gali representa la continuidad, y pues la labor del PRI o de Blanca Alcalá es cuestionar esos logros y defender su propio récord, que es muy interesante porque pues antes era muy bueno hasta que empezaron las campañas, ¿no? Sí. Pero entonces también en las encuestas va arriba Gali. Hasta donde, y creo que la única que no tuvo eso fue en enero de 2016, el Universal, donde puso arriba al PRI por una ventaja no menor, 51-36. Ah, mira. Podrías argumentar que lo que pasó ahí es que estaba midiendo solamente partidos y no candidatos. Previo a esa hay una de consulta, una de Roy y Marcelo, que ponen digamos, al PAN arriba con una diferencia de 7 puntos. La última del Financiero da 8 puntos de diferencia, 44 para el PAN, 36 para el PRI y sus aliados. Que es un mundo, ¿no? Para 8 puntos en cualquier elección. Desde febrero del 2016 está claramente arriba, consistentemente arriba, las preferencias por el PAN, ¿no? Sí. Hay que, ¿Algo más? Digo, Francisco tocaba el punto de cómo fallaron las encuestas hace 6 años. Nunca fallan las encuestas. Nunca fallan las Claro que fallaron. Nunca fallan las encuestas. Salvo que hagas predicciones. Claro que fallaron las encuestas. Digo, por definición. No. Lo vamos a correr de esta mesa. Pero 5 de cada 100 los márgenes de error sobrepasan. hay encuestas digamos, muy el mal resultado. hechas, que es distinto. Digo, hay que poner las cosas sobre la mesa. En 2010 fue cuando empezó, digamos, no quiero llamarle la debacle de las encuestas, pero hubo muchos estados donde se subestimaron a varios partidos. Digo, el caso de Puebla fue uno de los más dramáticos, donde gana Moreno Valle por 10 puntos porcentuales. Y prácticamente nadie traía arriba a Moreno Valle, incluso había encuestas que lo traían 5 o 7 puntos abajo, ¿no? Aquí la interrogante, porque lo mismo pasó en Durango, lo mismo pasó en Oaxaca. La interrogante es si no estamos viendo una subestimación de la oposición en algunos lados. No estoy diciendo que vaya a ocurrir en Puebla, pero es algo que obviamente pues tenemos que aprender del pasado, porque puede haber errores que sean propios de las empresas encuestadoras, pero también puede tener muchas veces que ver con el contexto político que se está dando en un estado y, digamos, la presión que puede haber. Pero hoy tú sobre los dirías, votantes. todo digamos, disclaimer es para decir que cuidado, no pensemos que
que el PAN la tiene tan... Pues ciencia porque hay muchos en Porque Puebla. las encuestas no son pronósticos. Así. Y ¿Por que qué? Entonces, ¿para qué estamos aquí, Estamos hombre? en escenarios más volátiles. Estamos Bueno. aquí para ver cómo está la campaña y se ve que en lo que va de Hasta campaña en ahorita. Puebla ha tenido pocos efectos en las preferencias. Pues falta un mes. Si acaso algo un poco perjudicando levemente al PRI y tanto el PAN como Morena, en este caso, bastante estables. O sea, parece una campaña que sí ha tenido algún efecto, ha sido ligeramente negativo al PRI si consideramos que estas mediciones O reforzar las preferencias, son suficientemente o refuerza preferencias. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, vamos a regresar. Si les parece, Oaxaca es un caso interesante, ¿no? interesante. Regresamos en un momento más.